Bienvenidos a Ella no se rindió, el lugar donde la valentía se encuentra con la esperanza y cada obstáculo se convierte en una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Inspírate y no te pierdas nuestras emocionantes historias. Dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún nuevo viaje de superación. Vamos con la historia. ¿Sabes cuándo presencias algo que te deja una impresión duradera? No es una escena de una película, sino uno de esos momentos crudos de la vida real, que suceden ahí mismo, frente a ti, con personas reales, y que te dejan patas arriba. Vi a una señora, de esas que pensamos que ya pasó por todo, y ya no se deja amedrentar, ser golpeada en el lugar más sensible que hay, el corazón de madre. Y no fue un extraño, no, fue su propio hijo. Ese día en específico, ese día, quedó grabado en mí de una manera que ni siquiera puedo explicar. Es una de esas historias que nos resulta difícil creer que sean posibles, pero que, desafortunadamente, suceden mucho más de lo que imaginamos, justo debajo de nuestras narices. La recuerdo aquella mañana, antes de que todo se desmoronara. Estaba en la cocina, como siempre, con ese delantal descolorido que parecía ser parte de ella. Revolví el arroz con una cuchara de madera. El olor de la comida se extendió por toda la casa, un olor que para mí siempre ha sido sinónimo de hogar, de cuidado. Tenía un comportamiento tranquilo, a pesar del dolor de espalda que sabía que tenía, y el cansancio de un día completo de limpieza para los huéspedes. Una sonrisa contenida aquí, una mirada preocupada allá, pero siempre con esa entrega que solo puede tener quien ama de verdad. Lo que ella no sabía, y lo que nosotros tampoco sabíamos, es que las siguientes horas traerían una tormenta que lo cambiaría todo, que arrancaría brutalmente el suelo bajo sus pies. Era tarde, el calor todavía pesaba en el aire, y la casa estaba en esa quietud tensa que precede a la llegada de visitantes. Había hecho lo mejor que pudo, como siempre. La carne se asaba en el horno, las patatas estaban casi listas. Todo tal como le gustaba a su nuera Isabel. Recuerdo verla con una cuchara de madera en la mano y el ceño fruncido en señal de concentración para evitar que el arroz se quemara. Un cuidado casi reverente con la comida, con el servicio, como si cada gesto fuera una forma silenciosa de decir me importa. Pero toda esa dedicación, ese esfuerzo que superaba sus fuerzas, parecía pasar completamente desapercibido para quienes más deberían valorarlo. Fue como ver a alguien regar una planta que nunca florecería. Entonces ocurrió. La sentencia. Dicho así, de pasada, sin siquiera hacer contacto visual, como si estuviera comentando el tiempo. Su hijo, Mateo, estaba apoyado contra el otro lado de la cocina, jugando con su celular, y soltó las palabras que para mí sonaron como un disparo. Si no fuera por tu pensión, no te necesitaríamos aquí. Vi el momento exacto en que esas palabras la impactaron. No hubo gritos ni escándalo. Solo un ligero temblor en las manos que sostenían la cuchara de madera. Una forma casi imperceptible en que su cabeza se inclinaba levemente, como si el peso de esas palabras fuera demasiado para que su cuello lo soportara. La nuera, Isabel, estaba en el pasillo, y vi una pequeña sonrisa en la comisura de su boca, casi un brillo de victoria en sus ojos. No dijo ni una palabra, pero no le hizo falta. Esa sonrisa decía más que 1000 palabras. Confirmaba la crueldad, ratificaba la humillación. Y Pilar, la señora a la que tanto admiraba por su fuerza silenciosa, apenas terminó de remover el arroz, apagó el fuego, y con manos visiblemente temblorosas, se quitó el delantal. Fue como si al quitarse ese trozo de tela, se despojara de una función que ya no le convenía, o al menos que no debería haberle convenido de esa manera. Ella no dijo nada. No hubo confrontación, ni lágrimas allí delante de ellos. Se dirigió al lavabo, abrió el grifo y se mojó la cara, buscando algún alivio que el agua fría pudiera traer al fuego que debía estar ardiendo en su interior. Pero fue más que eso. Fue un intento de recomponerse, de no desmoronarse allí, frente a aquellos que la habían lastimado tan profundamente. Sentí la mezcla de ira y tristeza que emanaba de ella, una energía densa que llenaba la cocina. Era el tipo de dolor por el que no
Gritas, pero que te carcome el alma en silencio, dejando un rastro de destrucción interna. Esa noche fue larga, supe después. ¿Cómo podría alguien dormir después de oír que su presencia solo se toleraba por el dinero que traían? Ella yacía en la cama que había compartido con su difunto marido durante casi 40 años, un espacio que ahora apenas le pertenecía. Las paredes de la habitación ya no eran suyas. Sus cosas se redujeron a una cómoda y una caja oculta. El resto de la habitación, dijeron, se convirtió en un almacén para la basura de la familia. Imagino la opresión en mi pecho, mi vida entera compactada, reducida a tan poco, no en términos materiales, sino en términos de significado. Mirar al techo durante horas, sin poder llorar, debe haber sido una tortura silenciosa. Las lágrimas a veces simplemente se secan cuando el dolor es demasiado profundo, o cuando hemos llorado todo lo que teníamos que llorar por dentro, en silencio, durante mucho tiempo. Y esa frase, martillándome la cabeza, ¿cómo llegamos aquí? El zumbido del ventilador debió parecer el sonido de la angustia misma, una banda sonora para la desesperación de sentirse un peso muerto en la propia casa, para la propia familia. Era como tocar fondo, un lugar frío y oscuro que nadie merece conocer. No es fácil revisitar el comienzo de tanto sufrimiento. Tenemos tendencia a querer enterrar lo que nos duele, pretender que no ocurrió. Pero ella, en esa noche interminable, se vio obligada a afrontarlo. Todo comenzó unos 3 años antes, tras el fallecimiento de Arturo, su esposo. La casa de repente se volvió inmensa, llena de un silencio que al principio parecía una caricia, una tregua después de tanto sufrimiento. Pero pasaron los meses y ese silencio se convirtió en un agujero negro que se tragaba la alegría y la paz. La soledad, cuando se instala así, se convierte en una compañera cruel, susurrándonos cosas terribles al oído. Y fue en ese momento de fragilidad que Mateo, el hijo, apareció con la petición de ayuda. Isabel había perdido su trabajo, estaban atrasados con el alquiler y estaban desesperados. Y ella, con ese corazón de madre que no escatima esfuerzos, no lo pensó 2 veces. Ven aquí, aquí hay lugar. Recuerdo su alegría mientras ordenaba la habitación de invitados, cambiaba las sábanas, compraba una lámpara nueva, soñando con volver a tener a su familia cerca, con calentar la casa con risas y movimiento. Su llegada, una tarde de enero, con su nieta, Sofía de la mano y sus maletas, parecía un nuevo comienzo, una promesa de días mejores. La pequeña Sofía, la nieta, fue la única que pareció comprender la dimensión de aquel reencuentro para Pilar. Recuerdo el fuerte abrazo que le dio a su abuela. Te extrañé mucho, Ahue, susurrado en su oído. En ese momento, con la inocencia y el cariño de la niña, parecía que todo iba a estar bien, que la casa volvería a ser un verdadero hogar. Pero las pequeñas cosas, las que se acumulan como polvo en los rincones, empezaron a aparecer. Isabel, su nuera, nunca la miraba a los ojos, siempre con una punzada de irritación, una insatisfacción constante que flotaba en el aire. Al principio, Pilar, con su habitual paciencia y comprensión, lo atribuyó al estrés del desempleo, a la adaptación. Pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los comentarios desagradables, dichos como si ella no estuviera escuchando, o como si su audición no fuera lo suficientemente buena para captar el veneno. Tu madre no respeta espacios, le dijo Isabel a Mateo. Siempre está ahí, como si la casa fuera solo suya. Y la ironía dolía profundamente, porque la casa era, legalmente y en espíritu, suya. Pero Pilar permaneció en silencio, tragando saliva con fuerza para no provocar conflictos, para mantener esa frágil paz que tanto anhelaba. Y así, poco a poco, la casa fue cambiando de manos, aunque al principio de forma simbólica. Pilar siguió cocinando, limpiando, pagando las facturas con su modesta pensión, que cubría la luz, el gas y parte de la factura del supermercado. Mateo incluso consiguió un trabajo, pero nada muy estable, e Isabel seguía sin trabajar, pero curiosamente, siempre aparecía con ropa nueva. Era una matemática que no cuadraba, pero Pilar
En su intento de mantener la paz, no la cuestionó. Empezó a sentirse abandonado allí, que su presencia era más una molestia que un consuelo. Recuerdo un episodio que para mí fue emblemático de esta exclusión gradual. Una noche, Isabel pidió, con una frialdad disfrazada de necesidad, que Pilar no se sentara a la mesa con ellos a cenar, pues necesitaban hablar en pareja. Al día siguiente, su silla, la silla de Pilar en la cabecera de la mesa que siempre había sido su lugar, simplemente ya no estaba allí. Lo habían quitado, sin decir palabra, sin disculparse. Se hizo invisible en la mesa, pero el desayuno seguía preparándose con sus manos. La compra, el cuidado de Sofía cuando Isabel decía tener migraña o estaba demasiado ocupada, se convirtió en una sombra que sostenía la rutina de todos, sin que nadie, salvo quizás la pequeña Sofía, reconociera su esfuerzo ni su dolor, y el golpe que parecía haber sido tocar fondo, pero que en realidad era solo otro paso hacia abajo. Llegó una mañana. Mateo, con una naturalidad que le puso los pelos de punta, le preguntó si podía transferir la casa a su nombre. Dijo que sería más práctico para todos, mejor en caso de emergencia, que las cosas estuvieran en orden. Utilizó las palabras adecuadas, aquellas que aluden al miedo a la burocracia, a la preocupación por el futuro. Pilar miró a su hijo, el que una vez durmió sobre su pecho con dedos tan pequeños que parecían pétalos de flores, y confió. Fue a la notaría, firmó los papeles y entregó lo que era suyo, fruto de toda una vida de trabajo junto a su difunto marido. Nunca imaginó que aquel acto de confianza iba a ser cobrado con tan altos intereses, con tan fría crueldad. Un mes después de firmar, su habitación se había reducido. Su baño privado se había vuelto compartido, y la poca independencia que le quedaba se había borrado por completo. Se convirtió en una figura de fondo en su propia casa, un fantasma cuyo único valor parecía residir en la pensión que recibía. Nadie le preguntó cómo estaba. Nadie parecía escuchar lo que tenía que decir. La única luz en medio de tanta oscuridad seguía siendo Sofía. La niña, con su sensibilidad infantil, percibía lo que los adultos fingían no ver. Todas las noches, a escondidas, se metía en la cama de su abuela, aunque sabía que a Isabel le molestaría. Le contó sobre la escuela, le mostró dibujos de flores y repitió cuánto la amaba. Fue ese amor puro, esa complicidad genuina, lo que impidió que Pilar simplemente empacara sus pocas cosas y desapareciera de allí, aunque a esas alturas ya no tuviera otro lugar donde ir. Lo había dado todo. Y entonces, en aquella fatídica noche, después de la dura sentencia de Mateo, llegó la claridad. No, fue un error. No fue un momento de exaltación, no fue una frase dicha sin pensar. Era exactamente lo que pensaba, lo que sentía, lo que creía, y fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió para siempre. Pero no fue una ruptura que solo trajo dolor. Le trajo una lucidez fría, casi quirúrgica. Se dio cuenta de que ya no podía seguir así, que necesitaba algo más, que merecía algo más que ser un cajero automático con fecha de caducidad. Cuando finalmente todos se durmieron, el silencio en la casa debió ser aún más opresivo. Fue a la cocina, escenario de su más reciente humillación. Se sentó frente al horno apagado, mirando fijamente la olla de arroz aún caliente, testigo silencioso del desprecio que había recibido. En ese momento, en esa soledad punzante del amanecer, sacó su viejo cuaderno, aquel en el que anotaba recetas, secretos de cocina, listas de la compra. Pero esa noche no fue una receta lo que ella escribió. Fue una sola frase, corta pero cargada de inmenso significado, un grito de basta, merezco más que esto. Esa frase, escrita con la letra temblorosa de alguien que carga con el peso de toda una vida de sacrificios, fue el primer paso. No es un paso físico, sino un movimiento interno, una semilla de cambio plantada en el suelo árido de tu autoestima. Fue el reconocimiento del propio dolor, pero también la afirmación del propio valor. Allí, en aquella fría cocina, frente a los restos de una cena que había preparado con tanto esmero y que había sido aderezada con tanta crueldad, Pilar empezó a recoger los pedazos de sí misma. No para reconstruir la persona que era antes,
sino para moldear una nueva mujer, una que ya no aceptara ser invisible. Al día siguiente, se despertó distinta. No fue una transformación mágica, como las que vemos en los cuentos de hadas. Era algo más sutil, una firmeza en la mirada, una postura un poco más erguida, como si aquella frase escrita a primera hora de la mañana se hubiera convertido en una armadura invisible. Se levantó, temprano, como de costumbre, y preparó café, pero había una nueva determinación en sus gestos. Se peinó con más cuidado y eligió un vestido azul, uno que el difunto Arturo siempre decía que la hacía parecer un cielo de verano. Fue un pequeño acto de cariño hacia ella misma, una recuperación de quien era antes de dejarse borrar, y luego se fue, sin decirle a nadie a dónde iba, sin pedirle permiso a nadie. No llevaba ninguna bolsa, pero llevaba un propósito en el pecho, una urgencia silenciosa de buscar algo, cualquier cosa, que la hiciera sentir viva de nuevo. No caminó muy lejos, ni tenía un destino claro en mente, pero sus pies parecían saber el camino. A veces nuestros cuerpos entienden las cosas antes que nuestras cabezas, ¿verdad? Cruzó algunas calles. Pasó frente a una panadería con ese buen olor a pan recién hecho que siempre reconforta el alma, y se detuvo frente a un lugar que no había visitado en años. Una cafetería modesta, con plantas colgantes y un ambiente acogedor. A la entrada, un cartel de madera anunciaba El Rincón de Carmen. Carmen. Un nombre que traía ecos de una juventud lejana, de una amistad que la vida se había encargado de separar. Dudó un momento, quizá con miedo de lo que encontraría, o de no ser reconocida, de remover recuerdos que podrían doler aún más. Pero la necesidad de un refugio, de un rostro amigo, era más fuerte. Entró y allí estaba Carmen, detrás del mostrador, con el pelo recogido de forma desordenada y las gafas en la punta de la nariz, hojeando una revista. Al principio, Carmen la miró con cierta duda, como quien intenta encajar un rostro familiar en algún cajón de la memoria. Pero de repente, sus ojos se abrieron y una enorme sonrisa, de esas que parecen devolver un trocito de juventud perdida, iluminó su rostro. «¡Pilar!», exclamó, y su nombre, pronunciado con tanta sorpresa y alegría, debió sonar como música. Pilar sintió que le temblaban las manos y la emoción le ahogaba la voz. Aquí había una persona que la vio, que la reconoció, que parecía genuinamente feliz de verla. ¿Qué diferencia con el frío que encontré en casa? Carmen y Pilar fueron como un solo hombre y una sola mujer en su juventud, inseparables. De esas amigas que comparten secretos y sueños con la intensidad que solo la juventud permite. Pero la vida, con sus tortuosos caminos, terminó llevando a cada uno por una dirección diferente. Carmen eligió el mundo, viajó, estudió en el extranjero, se casó con un extranjero y luego se separó. Vivió aventuras y acumuló experiencias. Pilar se quedó en el barrio, se casó con Arturo, crió a Mateo y se dedicó a la vida de ama de casa. Un círculo más comedido, pero que abrazó con todo su corazón. Dos vidas tan diferentes, dos destinos tan distintos. Y sin embargo, en aquel reencuentro, en aquel modesto café, el tiempo parecía acortarse, las décadas disolverse como el azúcar en un café caliente. El abrazo fue largo y fuerte, como si se hubieran visto la semana pasada. Carmen, con su sentido práctico y su aguda intuición, ni siquiera necesitó preguntar mucho. Le sirvió a Pilar un café fuerte, como si supiera de la tormenta interna que atravesaba su amiga. Y allí, sentada en una mesita junto a la ventana, con el suave ruido de la calle entrando, Pilar comenzó a desentrañar el hilo de su dolor, contando a trozos lo sucedido, el peso de la humillación, la soledad dentro de su propia casa. Carmen escuchaba todo con una atención que Pilar hacía tiempo que no recibía, sin interrumpir, solo absorbiendo cada palabra, cada vacilación, cada suspiro. Solo frunció el ceño una vez, cuando Pilar mencionó la cruel sentencia de Mateo, la que negaba su necesidad más allá de la pensión. Luego se quedó en silencio durante unos segundos, procesando la magnitud del sufrimiento de su amiga. Y entonces, con dulce firmeza, dijo algo que Pilar necesitaba oír desesperadamente. ¿Sabes qué?
Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Una sonrisa incrédula apareció en los labios de Pilar. ¿Quién podría creer esto después de sentirse tan pequeña durante tanto tiempo? No lo parece porque te enseñaron a callar, a sacrificarte, a no pedir nada. Continuó Carmen, y cada palabra era como un bálsamo en la herida abierta. Pero eso no es fuerza, Pilar, es sumisión. Y podrás salir de ahí. Estas palabras, dichas con tanta convicción, resonaron en la mente de Pilar, como semillas de una nueva posibilidad, de una nueva actitud ante la vida. No hubo una respuesta inmediata, pero algo fundamental comenzó a cambiar dentro de ella en ese instante. Esa visita, ese café, esa conversación, fueron el verdadero punto de inflexión de ese día interminable y doloroso. Regresó a casa antes del mediodía, pero ya no era la misma persona que había partido horas antes, cargando el peso del mundo sobre sus hombros. Había una nueva luz en sus ojos, una determinación que no había existido antes. Isabel, su nuera, la interceptó desde la sala, con el ceño fruncido y su habitual arrogancia disfrazada de preocupación. ¿Dónde estabas? Dando un paseo sin avisar. Mateo estaba preocupado. Pilar sabía que era mentira, que probablemente su hijo ni siquiera había notado su ausencia, pero por primera vez no sintió la necesidad de justificarse, de disculparse por tomarse unas horas para sí mismo. Subió a su habitación, ese espacio que aún resistía como su pequeño refugio. Cerró la puerta y se permitió respirar. Poco después entró la nieta Sofía, con ese radar sensible que tienen los niños para las emociones de los adultos. «Ah, ¿estás bien?», preguntó, y la voz de la niña fue una caricia al alma. «Sí, mi amor, solo un poco cansada», respondió ella, y el cansancio no era solo físico. Sofía se acurrucó junto a ella, y la calidez de ese pequeño cuerpo fue un bálsamo, un recordatorio de que el amor puro y desinteresado aún existía en ese hogar cada vez más hostil. La niña, con la sabiduría que a menudo les falta a las personas mayores, comenzó a contarle sobre un dibujo que había hecho en 1900 en clase. Era una mujer con capa, volando sobre una ciudad. «Es una heroína», dijo Sofía con los ojos brillantes. «La llamé Pilar Azul». Pilar sintió un nudo en la garganta. «¿Para mí?», preguntó, y la respuesta de su nieta fue como un abrazo al alma. «Por supuesto, eres mi heroína». No lloró, pero tragar saliva en ese momento fue lo más difícil del mundo. Ser el héroe de alguien, especialmente de esa niña especial, era un soplo de esperanza, un recordatorio de que su vida todavía tenía valor y significado. Y aquella misma noche, después de que todos se hubieran acostado y la casa hubiera vuelto a caer en aquel pesado silencio, Pilar sacó su cuaderno, el mismo donde la mañana anterior había escrito: «Merezco más que esto». Ahora, con el corazón un poco más ligero, pero con una nueva y firme resolución, añadió otra frase, un nuevo lema para el viaje que estaba empezando a diseñar para sí misma: «No necesito permiso para empezar de nuevo». Aquellas palabras, escritas de su puño y letra, eran una declaración de independencia, una ruptura con la sumisión que la había aprisionado durante tanto tiempo. Ese día, que comenzó con tanto dolor y humillación, terminó con una promesa de liberación. Los días que siguieron fueron diferentes, no porque la situación en la casa hubiera cambiado del agua al vino, sino porque Pilar había cambiado por dentro. Ella era la misma dama, con su cabello blanco y sus manos marcadas por el tiempo, pero algo en su esencia había cambiado. Ya no respondía de inmediato cuando Isabel, su nuera, le exigía algo en el tono de quien da órdenes a un empleado. Ya no se apresuraba a servir la mesa o a lavar los platos tan pronto como terminaban de comer, como si fuera su obligación incuestionable. Eran pequeños gestos, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera prestando mucha atención. No fue rebelión en el sentido adolescente de la palabra. No fue una afrenta gratuita. Fue dignidad. Pequeños actos de resistencia silenciosa que, al principio, nadie pareció notar, o quizá prefirieron ignorar, pensando que se trataba simplemente de mal humor pasajero.
Pero Pilar sabía que cada uno de esos gestos era un ladrillo más en la reconstrucción de su autoestima, un paso firme hacia sí misma. Recuerdo un jueves por la tarde, cuando regresó al café de Carmen, y el brillo en los ojos de su amiga al verla llegar fue la prueba de que el camino, por difícil que fuera, era el correcto. Carmen la esperaba con una bandeja de galletas y 2 cafés, como si supiera que esa conversación debía continuar. Se sentaron en la pequeña terraza del café, y el sol más suave de la tarde calentaba el rostro de Pilar de una manera que parecía una caricia. Carmen comenzó a hablar de sus viajes, de cómo tuvo el coraje de abrir el café después de su divorcio, utilizando sus ahorros y una pequeña herencia. Les mostró fotografías antiguas y se rieron juntos, recuerdos de una época en la que la vida parecía más sencilla o quizás más prometedora. Pilar se sintió viva de nuevo, como si una parte de ella que había estado dormida durante años finalmente estuviera despertando a los colores y sonidos del mundo. «¿Por qué no vienes más a menudo?», preguntó Carmen, con esa naturalidad de quien de verdad se preocupa. «Incluso podrías ayudarme con algunas recetas. Sé que cocinas de maravilla». La idea de trabajar allí, de tener algo que hacer fuera de casa, de sentirse útil de una manera diferente, empezó a brotar en la mente de Pilar. No se trataba del dinero, aunque cualquier ayuda sería bienvenida. Se trataba de la oportunidad de recuperar el control de su vida, de tener un propósito propio y no solo una extensión de las necesidades de los demás. Regresó a casa ese día con una mezcla de entusiasmo y cierta inquietud, como quien sostiene un tesoro recién descubierto. Esa noche, durante la cena, Pilar mencionó, como si no le interesara, su visita al café de su amiga y la propuesta de ayudarla en la cocina. Mateo ni siquiera levantó la vista del plato, absorto en sus propios pensamientos, o quizás en la pantalla del celular que parecía una extensión de su cuerpo. Pero Isabel la miró inmediatamente, con esa expresión que mezclaba sorpresa y un ligero desdén. «¿Trabajar? ¿A tu edad?», preguntó, y su tono de voz implicaba un juicio implícito, como si fuera absurdo que una mujer como Pilar, ya jubilada, siquiera considerara una actividad fuera del ámbito doméstico que le habían impuesto. Pilar, sin embargo, le sostuvo la mirada. «Sí». «¿Por qué no?», respondió con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. La nuera, sin perder la compostura, replicó: «Porque no la necesitas. Ya tienes pensión. Además, ¿quién cuidará de Sofía cuando no estemos?». Era la vieja táctica de utilizar a la nieta como excusa, de apelar al sentido de responsabilidad de la abuela para mantenerla encerrada. Pero Pilar estaba preparada. «Sofía ya tiene 12 años, puede ir sola al colegio, y yo necesito algo para mí». Un silencio denso se apoderó de la mesa. Nadie la apoyó abiertamente, pero tampoco se lo prohibieron, y eso, para Pilar, fue suficiente. Así que Pilar regresó a la cafetería en los días siguientes, ya no como una visitante ocasional, sino como alguien que estaba allí para aprender y aportar. Al principio se sintió un poco torpe, lenta, fuera de sintonía con el movimiento del lugar. Fueron muchos años dedicados únicamente al hogar, y el mundo del trabajo, incluso en una pequeña cafetería, parecía tener códigos y velocidades diferentes. La nueva máquina de café, la caja registradora, la organización de los expositores con dulces y salados. Todo parecía un reto para alguien acostumbrado a la rutina más predecible del hogar. Pero Carmen, con su infinita paciencia y su manera de alentar, fue una verdadera mentora. Él le enseñó cada detalle con cuidado, celebró el pequeño progreso y nunca la dejó sentirse incapaz. Pilar, poco a poco, le fue cogiendo el truco. Su confianza crecía con cada café bien hecho, con cada cliente atendido con una sonrisa que ahora le salía más fácil, más genuina. Carmen incluso le dejó decorar un rincón de la cafetería con algunos objetos antiguos que Pilar guardaba en casa. Reliquias familiares que aportaban un ambiente nostálgico y acogedor al lugar. Un viejo reloj de pie, un juego de tazas heredado de su madre, un jarrón con margaritas secas. Aquel pequeño rincón, que pasó a ser conocido como Recanto da Pilar, empezó a atraer a clientes curiosos, personas que apreciaban ese toque de historia y cariño en medio del ajetreo de la vida cotidiana. Y ella, al atender las mesas, al contar el origen de un objeto,
Al compartir una receta que había adaptado para la carta del café, se sentía útil de un modo que iba mucho más allá de lo económico. Se sintió visible, valorada por sus habilidades, por su historia, por quién era. Era un sentimiento que calentaba el alma y que, poco a poco, curaba las heridas que habían dejado abiertas la indiferencia y el desprecio que aún encontraba en casa. Fue en este ambiente de redescubrimiento y florecimiento que conoció a Rafael. Entró en el café un jueves determinado, con paso lento, apoyándose en un elegante bastón y con una sonrisa educada en los labios. Pidió un té con miel y se sentó en una mesa más alejada, absorto en la lectura de un periódico. Regresó la semana siguiente, y la siguiente, siempre el mismo día, casi a la misma hora. A veces intercambiaban algunas palabras sobre los libros que también le gustaban a Pilar, o sobre las noticias del día, la política, cosas de la vida. Era un abogado jubilado, un hombre culto, amable y sobre todo, un gran oyente. Hizo que Pilar se sintiera respetada, inteligente, interesante. Una tarde, mientras Pilar y Carmen preparaban el café para cerrar, su amiga la miró con una mirada cómplice, con esa complicidad que solo comparten las amigas de toda la vida. «Creo que le gustas a Rafael», dijo Carmen con una sonrisa pícara en los labios. Pilar rió, una risa nerviosa, casi incrédula. «No seas ridícula, Carmen», respondió, pero en su interior un atisbo de vanidad y sorpresa se apoderó de ella. Era algo muy alejado de su realidad en los últimos años, esa idea de despertar el interés de alguien. «¿Y por qué no?», insistió Carmen con ternura. «Eres una mujer hermosa, Pilar. Has vivido, has amado. ¿Por qué no pudiste volver a hacerlo?». Pilar no sabía qué decir. La verdad es que no estaba preparada ni para pensarlo. Su corazón seguía muy dolido, su alma aún muy enredada en problemas domésticos. Pero escuchar eso, ser vista como una mujer deseable capaz de volver a amar, fue como recibir un regalo inesperado, un empujón a su autoestima que tanta necesitaba de reconocimiento y cariño. Pero la vida, con sus altibajos, tiene una forma de devolvernos a la realidad, a veces de una manera muy dura. Un viernes por la tarde, al regresar a casa después de un reconfortante día de café, Pilar se encontró con una escena que la dejó sin aliento, no por la sorpresa, sino por la frialdad de la ejecución. Todas sus cosas, las pocas pertenencias que aún le daban algún sentido de individualidad en esa casa, estaban apiladas en el centro de la sala de estar. Ropa, libros, la caja con fotografías antiguas que eran su tesoro, su pequeño sastre, todo tirado allí, como si fueran objetos sin valor, listos para ser descartados. «¿Qué es esto?», logró preguntar, con la voz entrecortada por la humillación y la incredulidad ante la profundidad de la crueldad humana. Isabel, la nuera, apareció con los brazos cruzados y una expresión impasible, como si simplemente estuviera comunicando una decisión administrativa. «Necesitamos espacio. Vamos a remodelar esta casa y convertirla en una oficina. Te hemos preparado un rincón en el lavadero. Hay un colchón, en el lavadero». Tras toda una vida de dedicación, tras renunciar a su hogar, este era el lugar al que estaba destinado. El shock fue tan grande que por un momento se quedó sin aliento. El silencio de Pilar ante aquella escena debió ser interpretado por Isabel como debilidad, como resignación. La nuera entonces, con un cinismo que rozaba la psicopatía, dio el golpe final. «Y Mateo está de acuerdo. Él firmó los papeles, ¿recuerdas? La casa ya no es tuya». Era la pura verdad legal, pero una mentira moral tan grande que resultaba asfixiante. Pilar no respondió. Se acercó lentamente al montón de sus recuerdos y afectos. Cogió una vieja fotografía, una imagen de ella con Arturo y un todavía pequeño Mateo, sonriente y feliz. Abrazó esa foto contra su pecho como si fuera un escudo, lo único concreto que le quedaba de su historia. Subió a su nueva habitación, el rincón del lavadero. El olor a detergente húmedo y viejo debía impregnar el aire, haciendo difícil la respiración y la humillación aún más palpable. Acostada en un colchón en el suelo, después de haber sido la dueña de esa casa, la matriarca de esa familia, era tocar fondo en su forma más cruel y explícita.
Pero, incluso, allí, en ese lugar indigno, entre cubos y trapos de suelo, Pilar sacó su viejo cuaderno. Y aquella noche, con el corazón destrozado, pero con una extraña y nueva llama de indignación encendida, escribió una última frase: «Se acerca el día en que ya no me subestimarán». Apenas durmió esa noche. ¿Quién podría? Su cuerpo estaba exhausto, desgastado por la tensión y la tristeza, pero su mente no paraba, dándole vueltas a cada palabra, cada mirada de desprecio, cada pequeña humillación que había permitido a lo largo de los años. El lavadero, con sus ruidos amplificados por las paredes de hormigón, era una prisión fría e incómoda. Pero lo que realmente le impedía dormir no era el malestar físico, sino la avalancha de recuerdos, la dolorosa retrospectiva de cómo se había vuelto invisible dentro de su propia familia, en la casa que había construido con tanto amor. Pensó en las innumerables comidas que había preparado con tanto esmero, esperando recibir elogios que rara vez llegaban. Recordó las veces que cuidó a Sofía cuando la niña estaba enferma, mientras Isabel decía estar indispuesta o tenía compromisos impostergables. Recordó las noches en las que se levantaba de puntillas para no perturbar el sueño de los demás, poniéndose siempre en último lugar. Y cada palabra hiriente que se tragaba sin luchar, cada mirada de desaprobación que aceptaba en silencio, todo volvía a él con una fuerza abrumadora. ¿Cuándo exactamente se había convertido en una presencia tan insignificante para ellos? A la mañana siguiente, Pilar se levantó de aquel colchón con el cuerpo dolorido, pero con una determinación que hacía tiempo que no sentía. Se dio una ducha fría en el pequeño baño del lavadero y se vistió con un cuidado que contrastaba con la miseria de su improvisado alojamiento. Eligió su blusa favorita, aquella de tela suave que le sentaba bien, y ató alrededor de su cuello un pañuelo bordado que su madre le había regalado años atrás. Una pequeña reliquia de tiempos más felices. Era como si se armara con sus recuerdos más preciados, con los símbolos de su identidad. Al salir del lavadero y cruzar la casa, Isabel ni siquiera la miró. Continuó con sus actividades matinales como si Pilar fuera parte del mobiliario, o menos aún, un fantasma sin importancia. Mateo, a su vez, se encerró en la oficina alegando una videollamada urgente, una excusa poco convincente para no tener que enfrentarse a su madre tras la humillación de la noche anterior. Pilar no desayunó. El nudo en su garganta era tan grande que cualquier alimento le resultaría imposible tragar. Salió de casa con un peso en el pecho, pero también con una extraña sensación de ligereza. La ligereza de quien ya no tiene nada que perder. Caminó hacia la cafetería, sintiendo cada paso, cada respiración trabajosa. Pero tan pronto como abrió la puerta del rincón de Carmen y escuchó el familiar tintineo de la campana, algo dentro de ella pareció asentarse, como si finalmente hubiera llegado a puerto seguro después de una larga y terrible tormenta. Carmen, con su aguda intuición de amiga de toda la vida, reparó inmediatamente en la expresión del rostro de Pilar. No era solo cansancio. Había un dolor profundo allí, una sombra de humillación que ni siquiera la bufanda colorida alrededor de su cuello podía disimular. «¿Qué pasó ahora?», preguntó Carmen con la voz llena de preocupación mientras dejaba de limpiar la cafetera. Y Pilar, con voz entrecortada pero firme, contó lo que parecía increíble. «Me echaron de mi habitación. Estoy durmiendo en el lavadero». Carmen la miró fijamente, como para asegurarse de que había escuchado correctamente, como si lo absurdo de la situación fuera demasiado para comprenderlo de una sola vez. La idea de que alguien tratara de esa manera a su propia madre, en la casa que una vez fue suya, era sencillamente monstruosa. «¿Cómo que te echaron?», repitió Carmen, y su incredulidad dio paso a la indignación. Pilar explicó que necesitaban espacio, que su habitación se transformaría en una oficina. La amiga entonces, con un movimiento seco y decidido, se quitó el delantal que llevaba y se acercó a Pilar tomándole las manos. «No puedes seguir permitiendo esto, Pilar», dijo Carmen con voz firme, pero llena de palpable preocupación. «Esto no es normal, ni justo, ni humano. Es su casa, legalmente ya no tengo derecho a nada», argumentó Pilar, aún con un rastro de esa resignación que la había aprisionado durante tanto tiempo. «Quizás legalmente sí,
replicó Carmen con los ojos brillantes. Pero moralmente no tienen derecho a tratarte así. Dormir entre trapos y cubos, ver tus cosas amontonadas como basura. ¿Qué nivel crees que es eso? Las palabras de Carmen fueron duras, pero necesarias. Pilar se quedó sin palabras, porque en el fondo sabía que su amiga tenía toda la razón. Cada día que pasaba en esa situación, se convencía de que merecía lo mínimo, de que debía agradecer un techo y un plato de comida, aunque vinieran con desprecio. Pero esa no era la vida que ella quería ni la que merecía. Se quedaron en silencio unos segundos. Un silencio cargado de emociones y de la urgencia de una decisión. Entonces, Carmen, apretando con fuerza la mano de su amiga, dijo con una convicción contagiosa: «Hay maneras de defenderse. Conozco a alguien que podría ayudarte. Es abogado. Muy bueno. Se llama Rafael». «Rafael, ese señor tan amable y educado que frecuentaba la cafetería». Pilar se sorprendió. Carmen explicó que, aunque estaba jubilado, en ocasiones prestaba servicios de consultoría, sobre todo cuando creía en la justicia de la causa, y no cobraba por ello. La idea de llevar esa situación a plano judicial, de convertir un drama familiar en una demanda, asustaba a Pilar. «No sé, Carmen, no quiero llegar a ese extremo», dudó. El miedo a un enfrentamiento aún mayor, a una ruptura definitiva con su hijo, pesaba en su decisión. Pero Carmen era implacable, en el buen sentido. Sabía que Pilar necesitaba un empujón, alguien que le mostrara la gravedad de la situación desde una perspectiva externa. «¿Y qué nivel crees que es este?», repitió con voz firme pero sin perder la ternura. «¿Ver tus cosas amontonadas como basura no es para ti el fondo del barril?». Pilar sintió las palabras de Carmen como un puñetazo en el estómago. La amiga tenía el don de traducir en frases directas lo que Pilar sentía, pero que le costaba admitir ante sí misma. Basura. Así se sentía, y así trataban sus recuerdos, su historia, su dignidad. En ese momento, en la pequeña cafetería, con el olor a café recién hecho en el aire y la reconfortante presencia de su amiga, la ficha finalmente cayó con todo su peso. Ya no había tiempo para posponerlo, para esconderse detrás del miedo o la falsa esperanza de que las cosas mejorarían por sí solas. Rafael, el abogado, pasó por la cafetería esa misma tarde. Carmen, con su habitual discreción y eficiencia, ya se había puesto en contacto con él y le había explicado la situación en general. Se sentó con Pilar, su serenidad casi inquebrantable y un cuaderno en la mano, dispuesto a escuchar. Pilar, todavía con el corazón encogido, pero ahora con un rayo de esperanza, lo contó todo, desde el principio: la llegada de la familia, el traslado de la casa, la frase cruel de Mateo, las humillaciones diarias, el colchón en el lavadero. Rafael escuchaba pacientemente, tomando notas precisas, sin mostrar sorpresa pero con una empatía silenciosa que transmitía confianza. «Lo primero que debes saber», dijo Rafael con voz tranquila pero firme después de que Pilar concluyera su doloroso relato, «es que, aunque renunciaras a la propiedad de la casa, si puedes demostrar que lo hiciste bajo coacción o sin comprender plenamente las consecuencias, podríamos presentar una demanda de nulidad por vicio de consentimiento». Para Pilar, aquellos términos legales sonaban a otro idioma, pero la esencia del mensaje estaba clara. Existía un resquicio, una posibilidad legal de revertir la situación de la casa. Rafael continuó explicando que existe jurisprudencia, es decir, decisiones judiciales previas, que reconocen los derechos de las personas mayores en contextos de vulnerabilidad familiar. «¿Qué significa eso en buen portugués?», preguntó Pilar, necesitando una traducción de aquella jerga a su realidad. «Significa que si podemos demostrar que usted fue manipulado o abusado emocionalmente, podría recuperar su parte o al menos asegurar un espacio decente en esa casa o una compensación económica», explicó. La idea de recuperar su casa, o al menos el derecho a vivir en ella con dignidad, parecía un sueño lejano, pero las palabras de Rafael trajeron un rayo de esperanza. «¿Y cómo se demuestra algo así?», preguntó Pilar, con la incredulidad aún presente en su voz. Parecía tan subjetivo,
Tan difícil demostrar angustia emocional en un tribunal de justicia. Rafael, con su experiencia, explicó que los testigos serían importantes y luego miró el viejo cuaderno que Pilar llevaba consigo. Con tu cuaderno, por ejemplo, si llevas un registro de lo que ha pasado, eso puede ser de gran ayuda. Esas notas, tomadas en las angustiosas primeras horas de la mañana, podrían convertirse en una prueba crucial. Y, por supuesto, si Sofía, la nieta, estuviera dispuesta a contar lo que vio, su testimonio tendría un peso enorme. Pilar sintió un nudo en el estómago al pensar en involucrar a su nieta en un proceso tan doloroso y conflictivo. Sofía ya sufría la tensión en la casa, y ponerla en medio de una batalla legal entre su abuela y sus padres parecía demasiado cruel. Pero, por otro lado, la niña ya estaba involucrada en esa guerra, solo porque amaba a su abuela y era testigo de las injusticias. Pilar agradeció a Rafael su orientación y prometió pensar todo con calma. Aquel día, que había comenzado con la más profunda humillación, terminó con una pequeña llama de esperanza y la difícil perspectiva de una lucha por delante. Regresó a casa esa noche con una decisión formándose en su pecho, una mezcla de miedo y determinación. Esperó a que Isabel fuera a su habitación, evitando cualquier enfrentamiento innecesario con su nuera en ese momento. Encontró a Mateo en la cocina, sirviéndose un vaso de agua, y surgió la oportunidad. «Necesito hablar contigo, ahora», dijo, con voz más firme de lo que esperaba. Él, con su habitual aire cansado y esquivo, intentó posponerlo. «No, madre, estoy cansado». Pero Pilar no se echó atrás. «No, ahora, porque si no hablo, me enfermaré». Mateo se giró, sorprendido, por la insistencia de su madre y la nueva firmeza en su tono, como si no la reconociera. «¿Qué pasa?», preguntó, y la pregunta sonó casi ingenua, dada la gravedad de la situación. «Me duele todo lo que está pasando», soltó Pilar, y las palabras salieron con la fuerza de una presa al romperse. «Me duele haber dejado mi casa, mis recuerdos, todo lo que construí para ti, y ahora duermo en un rincón como si fuera un intruso». Era la primera vez que ella le expresaba su dolor e indignación de manera tan directa. «No es así», intentó argumentar Mateo, pero su voz carecía de convicción. Fue la débil negación de alguien que sabe que está equivocado, pero no tiene el coraje de admitirlo. Pilar no lo dejó salirse con la suya. «Sí, así es, y tú lo sabes. No pedí nada a cambio. Solo quería estar cerca, ser útil, cuidar de Sofía». Sus palabras eran un lamento, pero también una acusación velada. «Pero ustedes me sacaron de mi habitación como si no importara». Ella lo confrontó con la verdad desnuda, sin rodeos ni medias palabras que habían marcado su comunicación durante tanto tiempo. Mateo apretó la mandíbula, con el rostro tenso. No dijo ni una palabra. Quizás buscaba una excusa, una justificación, pero ninguna parecía adecuada dado el dolor genuino que vio en los ojos de su madre. O tal vez, solo tal vez, una chispa de vergüenza lo golpeó. Después de un momento que pareció una eternidad, simplemente se dio la vuelta y salió de la cocina, sin responder, sin ofrecer una disculpa, sin ningún gesto de consuelo. Una vez más, la huida, el silencio como respuesta. Pero Pilar, a pesar de la inacción de su hijo, sintió que algo, aunque mínimo, se había plantado. La semilla de la verdad había sido sembrada. Al día siguiente, el ambiente en la casa seguía tenso, pero Pilar se sentía diferente, como si el simple acto de enfrentarse a Mateo, aún sin obtener la respuesta que quería, le hubiera devuelto parte de su control. Se sentó con Sofía en el pequeño patio, uno de los pocos lugares donde aún encontraba algo de paz. La nieta trajo un libro de cuentos, pero notó que su abuela estaba distante, inmersa en sus pensamientos. «¿Qué pasa, abuela?», preguntó Sofía con su habitual delicadeza, siempre atenta a los matices del estado de ánimo de Pilar. «Necesito hacer algo importante, mi amor», respondió Pilar mirando a su nieta a los ojos. «Y puede que necesite tu ayuda». Los ojos de Sofía se iluminaron ante la perspectiva de ser útil, de participar en algo significativo junto a la abuela que tanto amaba. «Como quieras», respondió ella con prontitud.
Pilar entonces, con el corazón apesadumbrado, pero sabiendo que era necesario, le preguntó a su nieta: ¿podrías escribir en un papel cómo me tratan aquí? Sé que lo has visto todo. Fue una petición difícil, que puso a la niña en una posición delicada, pero la verdad debía salir a la luz. Sofía bajó la mirada un instante. La seriedad de aquella petición pesaba sobre sus hombros infantiles. ¿Esto es para un juicio?, preguntó, con voz un poco vacilante, revelando que, a pesar de su corta edad, entendía la gravedad de la situación. Pilar sintió que el corazón se le apretaba aún más. No quería que su nieta pasara por eso, pero lo cierto era que Sofía ya estaba en medio de ese torbellino de todas formas. No necesariamente, mi amor, respondió Pilar con la voz más suave que pudo reunir. Pero necesito pruebas para protegerme. La niña asintió lentamente, asimilando la información. Luego, en un gesto de pura lealtad y amor, abrazó a su abuela con fuerza. «No quiero que te vayas», susurró Sofía con la voz quebrada. Pilar le devolvió el abrazo, sintiendo en ese pequeño cuerpo la fuerza que necesitaba para seguir adelante. «No me iré sin luchar, querida», prometió, más para sí misma que para su nieta. Ese momento, esa conversación en el patio, selló una alianza aún más profunda entre ambos. Pilar sabía que con el apoyo de Sofía y la guía de Rafael y Carmen, ya no estaba sola en esa batalla. Y así, el día que había comenzado con la más fría y calculada de las humillaciones, con palabras que intentaban aniquilar su importancia y su valor, terminó con una chispa de esperanza y la promesa de una lucha. La decisión de Pilar de no someterse más, alimentada por la brutalidad de las palabras de su hijo y fortalecida por el amor incondicional de su nieta y el apoyo que encontró en su amiga Carmen, marcó el final de un largo capítulo de silencio y dolor. Aquel colchón del lavadero, símbolo máximo del desprecio, se convirtió paradójicamente en la cuna de una nueva Pilar, una mujer que empezaba a redescubrir su fuerza interior. El cuaderno, antes lleno solo de recetas y listas, ahora contenía las palabras clave de su liberación. Merezco más que esto, y no necesito permiso para empezar de nuevo. Eran más que frases, eran decretos de un alma que se negaba a ser borrada. La conversación con Rafael, el abogado, le abrió los ojos a las vías legales, y el pedido de ayuda de la pequeña Sofía, aunque doloroso, reveló la profundidad de la lealtad y el amor que aún la rodeaba. El viaje sería arduo, ella lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo, Pilar no se sentía completamente sola o indefensa. Aquel día decisivo, el día en que todo cambió, dejaría cicatrices, pero también la certeza de que su historia, a partir de entonces, la escribirían sus propias manos. Si esta jornada te inspiró, suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias que te conmoverán.